Laura se movía entre las cajas polvorientas de la vieja casa. Su madre había fallecido hacía 6 meses. El duelo seguía siendo un manto pesado. Era el momento de vaciar la propiedad. Necesitaba enfrentarse a todos esos recuerdos acumulados. Cada objeto era un golpe. Contrató una empresa de mudanzas para la Mayo R. Parte. Ella quería gestionar personalmente los efectos más pequeños y personales. Subió al ático Era un espacio olvidado. El aire era denso y olía a naftalina y tiempo. Detrás de una pila de álbumes de fotos encontró un jarrón. Estaba envuelto de forma descuidada en un viejo paño de cocina. El jarrón era de porcelana. Tenía un esmalte color verde y azul intenso. Un dragón serpenteante lo decoraba. Era francamente horrible. Laura siempre había pensado que su madre tenía un gusto muy dudoso para las antigüedades. Recordó vagamente a su madre hablando de Elan. Decía que era un regalo de su abuelo. Siempre lo mantenía escondido. Laura lo sostuvo a la luz. Su diseño era demasiado chillón. Decidió que no podía quedarse con algo tan feo en su sala. Revisó la lista de objetos para donación. El jarrón iría a la galería de antigüedades. Quizás alguien más lo quisiera. Lo colocó con cuidado en una caja separada. Lo haría tasar primero solo por el trámite de declarar su valor. Esta simple decisión enmarcaría el inicio de una serie de eventos que desmantelarían toda su vida conocida. La Galería de Antigüedades Helios era un lugar tranquilo. El interior estaba tenuemente iluminado. El aire olía a madera antigua y cera pulida. Laura se sintió fuera de lugar. Ella llevaba vaqueros y una camiseta. Los demás clientes vestían trajes formales. Esperó en el mostrador de cedro oscuro, sosteniendo con firmeza la caja que contenía la porcelana aborrecida. Un hombre delgado se acercó. Tenía gafas finas y un chaleco de terciopelo. Era el señor Valdés, el tasador principal. ¿Qué ha traído hoy, señorita?, preguntó Valdés. Su voz era grave y su tono profesionalmente cortesa. Laura sacó el jarrón, lo depositó sobre un paño blanco, explicó que era una herencia familiar para tasar y luego donar. El tasador se puso sus guantes de algodón, hizo un movimiento leve con la cabeza, comenzó la primera examinación visual. Valdés lo giró lentamente. Sus ojos recorrieron el esmalte verde y azul con meticulosidad. Parecía analizar cada detalle. Al principio, su rostro no mostró emoción alguna. Un profesional sabe mantener la calma, era su rutina diaria. Pero tras unos segundos, el tasador se detuvo. Su movimiento se congeló de forma abrupta. Había un pequeño grabado cerca de la base. Valdés lo examinó con una lupa. Su respiración pareció acelerarse un poco. Una sutil arruga apareció en su frente. Fue el primer indicio de que algo no iba según lo planeado. El señor Valdés pidió un segundo par de guantes. También solicitó una luz de espectro completo. Su tono ya no era casual. Con su permiso, señorita, dijo. Llevó el jarrón a un pequeño cuarto trasero. Lo hizo con una rapidez inusual. Laura esperó de pie. Intentaba no molestar al tasador. Unos 5 minutos le parecieron una hora. Cuando regresó, el jarrón estaba en un pedestal giratorio. Valdés encendió la luz de análisis. Sus ojos se movían rápidamente entre el jarrón y una pantalla de ordenador. Tecleaba algo de forma febril. La palidez se extendió por su rostro. Era una blancura notable. Como si hubiera visto un fantasma, dejó de teclear. Miró a Laura, luego volvió a mirar al jarrón. Un patrón de incredulidad se había instalado. La tasación se detuvo por completo. El señor Valdés se quitó las gafas. Se secó el sudor de la frente con un pañuelo. Disculpe, murmuró el tasador en su voz. Era un hilo. Era baja e inestable. Necesito consultar a un colega en el extranjero. Es una pieza inusualmente compleja. Se excusó con evasivas. Su comportamiento era rígido, cosijobóchico. No quería hacer contacto visual con Laura. Se disculpó de nuevo. Se retiró a la trastienda rápidamente. Dejó a Laura sola con el jarrón feo e incomprensible. Laura se quedó confundida en la sala principal. Los otros clientes la miraban con curiosidad. Su ansiedad crecía. Se preguntaba si el jarrón era falso o tal vez era valioso. Pero la reacción de Valdés era desproporcionada. La respuesta del tasador no era de simple avaricia.
Era una reacción de auténtico pánico. De repente, un sonido rompió el silencio de la galería. Un teléfono sonaba de forma urgente en la trastienda. Era el teléfono privado del señor Valdés. Él no atendía llamadas durante las tasaciones. Esto era una excepción clara. Laura escuchó la voz de Valdés. Hablaba en voz muy baja. Parecía estar discutiendo algo con furia contenida. Murmuraba palabras incomprensibles. Laura solo pudo escuchar fragmentos. Palabras como protocolo y histórico. La conversación era tensa y breve. Valdés colgó de golpe. Luego hubo un silencio absoluto en el fondo. Laura sintió un escalofrío en la espalda. Esto no era una tasación normal. Se trataba de algo mucho más grande. Quiso tomar su jarrón y marcharse, pero no podía simplemente irrumpir en el despacho del tasador. Se obligó a sentarse en una silla de cuero. Esperó en la ansiedad. Se había transformado en un miedo palpable. La tensión crecía segundo a segundo. ¿Qué secreto tan profundo escondía esa simple pieza de porcelana? La puerta principal de la galería se abrió de golpe. No era un cliente, eran dos hombres uniformados. Llevaban chaquetas oscuras con un emblema Grupo de Patrimonio Histórico y Antigüedades. Eran de la policía. Los agentes entraron con rapidez y decisión. No miraron a nadie más. Se dirigieron directamente a Laura. En ese momento, el señor Valdés salió de la trastienda. Estaba pálido. Tenía los ojos fijos en el suelo. El tasador levantó la mano. Su dedo temblaba. Apuntó directamente a Laura. Era un gesto acusador. Ella lo trajo, dijo Valdés, con un susurro. La voz aún le fallaba por el shock anterior. Laura se levantó de la silla. Sintió que el mundo se le venía encima. No entendía absolutamente nada. Un agente se acercó a ella. Su rostro era duro. Laura Dávila, dijo. Era una afirmación, no una pregunta. La detención fue sorpresiva. El agente le leyó sus derechos con una voz monótona. Todo era un caos. Laura intentó protestar. ¿De qué se me acusa? Es solo un jarrón, gritó. A nadie le respondió. La gente en la galería se apartaba. Murmuraban entre ellos. La detención era pública y humillante. Fue escoltada fuera de la galería, subió a un coche sin marca policial, el jarrón se quedó en el pedestal, el interrogatorio se llevó a cabo en el cuartel. La sala era pequeña y fría, tenía una mesa de metal. Laura estaba sola con dos agentes. Uno era el detective Rojas, el otro era la inspectora Torres. Sí, ahorita Davilau, hablemos de su jarrón, comenzó Rojas en su tono, era grave y directo. Laura se mantuvo firme. Insistió en su inocencia, dijo que solo era una herencia familiar sin valor. Torres se inclinó sobre la mesa. Su mirada era intensa. No es un jarrón. Laura no es una pieza de incalculable valor. Revelaron su verdadera naturaleza. Era una vasija de la dinastía Ming. Había estado desaparecida por décadas. Su valor histórico era enorme. Era un fragmento esencial de la historia, no solo una pieza decorativa. Esta pieza fue saqueada de un museo en la posguerra, explicó Rojas con seriedad. Su abuelo, el general. La acusación fue un golpe físico para Laura, su abuelo, un héroe de guerra. Su historia se derrumbaba. Los agentes explicaron el saqueo original. Su abuelo lo había escondido, lo había mantenido oculto. El jarrón había sido buscado por todo el mundo. Era el objeto principal de una lista negra internacional. Laura no era la criminal, era la heredera involuntaria. Su madre y su abuelo habían mantenido el secreto. Las palabras de los agentes activaron sus recuerdos. Los cuentos de su madre en la infancia. Su madre solía hablar con nerviosismo de su abuelo. Siempre mencionaba sus logros, nunca sus negocios. Había historias de viajes secretos, viajes a países lejanos. Viajes justo después del final de la guerra. Laura había desestimado los relatos. Pensó que eran fantasías de la vejez. Historias para hacer la vida más interesante. Un detalle conectó con el presente. El abuelo tenía un coleccionista amigo. Un hombre en el extranjero. Su madre le dijo una vez: tu abuelo me dijo que si algo pasaba con el jarrón, debía llamar a Donato. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Todas las piezas encajaban con escalofriante precisión. El abuelo tenía un lado oscuro. La foto que no debía existir era una foto de su abuelo con el jarrón, en un uniforme militar oscuro. La inspectora Torres le mostró la foto. Donato ha sido localizado. Él es el comprador actual.
afirmó la gente. Necesitamos su ayuda, Laura, dijo el detective Rojas. Necesitaban recuperar la pieza de forma segura. El plan era sencillo, pero peligroso. Laura debía actuar como la vendedora. Debía completar la transacción. Ellos la protegerían. Pero Laura tenía que ir sola. Tenía que fingir ser parte del negocio familiar ilícito. La preparación fue rápida. Colocaron un micrófono minúsculo en su solapa. Ella vestía un traje elegante. La entrega se realizaría en un hotel de lujo. En la suite principal, Donato no podía sospechar nada. Laura entró en la habitación. Donato era un hombre mayo. Tenía ojos fríos. Estaba sentado junto a una mesa. El jarrón estaba sobre la mesa de café. Brindaron con copas de champán. El dinero estaba en una maleta. Donato sonrió de forma cruel. Tu abuelo fue un genio. Nadie supo nunca cómo lo sacó a ese, había confesado. Confesó su participación en la operación. Confesó el encubrimiento de décadas en Laura. Hizo la señal, el micrófono. Funcionó perfectamente. Los agentes entraron de golpe en la suite. Donato intentó huir, no pudo. Fue arrestado sin oponer resistencia. La misión había terminado con éxito. El jarrón fue recuperado. Fue envuelto en un material especial. Volvería al museo que lo había perdido. Laura no fue acusada de nada. Fue declarada testigo clave. La historia de su familia se limpiaría un poco. Se despidió de los agentes en la calle. Miró al cielo. La verdad de su historia familiar había sido dolorosa. Ahora sabía quién era ella y de qué era capaz. El pasado ya no era una mentira. Era un camino hacia adelante.